A mí me gustaría empezar por la idea de lo estructural del asunto, ¿no? Lo estructural de las desigualdades, ¿no? Entonces, claro, las desigualdades y toda cabalgata que hay detrás, porque no solamente hablamos de desigualdades entre hombres y mujeres, todo lo que generan esas desigualdades desde un punto de vista social, estructural, androcéntrico, patriarcal, ¿no? Violencias machistas, mala distribución de poderes, de cuidados, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esa película tan estructural, tan histórica, con unas raíces tan profundas en la construcción de las sociedades y por lo tanto de los individuos que constituimos que formamos esas sociedades, lo que es sorprendente es que los hombres no hayamos sido hasta ahora interpelados para equilibrar esas desigualdades y atacar a esa estructura corrigiendo los desequilibrios de esas estructuras, ¿no? Entonces, esto digamos que es algo que evidentemente la locomotora del feminismo lleva haciendo desde hace un siglo y medio y donde nosotros nos incorporamos, los hombres me refiero, en el último vagón y de manera muy reciente. Bueno, pues esto solo ya demuestra una dificultad, una barrera a la que tenemos que afrontar. ¿Por qué? Porque hay una brecha de concienciación, de conocimiento, de experiencia entre las mujeres y los hombres bestial. Y esa brecha ya, insisto, juega en contra nuestra. ¿Nuestra de quién? Nuestra de aquellos hombres que sí nos hemos sometido a procesos de deconstrucción, que sí hemos empezado a trabajar estas conciencias igualitarias y que de alguna manera somos cabecera de pelotón a la hora de, como he dicho antes, corregir esos desequilibrios estructurales y trabajarnos todas las batallas feministas, ¿no? Claro, ahí se producen también muchísimas contradicciones y desconciertos y desorientación, porque el feminismo es un movimiento muy plural, con muchas voces, con paradigmas dentro y metodologías distintas, ¿no? Entonces todo el mundo opina sobre qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, cuál es el papel de los hombres, cómo interpelar a los hombres, etcétera, ¿no? Por eso es tan importante que los grupos de hombres locales, desde el activismo social, vayamos de alguna manera construyendo ese tejido social igualitario, de hombres igualitarios, que vayamos creciendo, que vayamos contagiando esta necesidad de igualitarismo, ¿no? Y vayamos avanzando en esa deconstrucción y en todo ese equilibrio, ese nuevo equilibrio, ¿no?, que necesitamos y esa derrota de esa estructura social. Claro, estamos hablando de todas maneras de una batalla que a lo mejor se vencerá en 2 siglos, es decir, que eso no es algo de un lunes para un martes, pero que sin duda alguna parece que hemos empezado los hombres y que nos llevará tiempo. Nosotros desde el activismo social, los grupos de hombres igualitarios tenemos un papel, tenemos que ser muy autocríticos con qué es lo que estamos haciendo hasta ahora, que por cierto, claro, si he dicho que la brecha que hay entre hombres y mujeres en cuanto a concienciación, en cuanto a experiencia, en cuanto a trabajo es abismal, pues comprenderemos que la experiencia también de grupos de hombres es mínima. De hecho, además, eso se ve en los números de hombres, que hay muchos hombres que están interesados, pero no son activistas, es decir, no desde el hacer, sino desde el pensar, ¿no? Y claro, hay que pensar, pero también hay que hacer, porque de lo contrario no avanzamos, ¿no? Entonces, insisto, la idea de los grupos de hombres, pues tenemos que trabajar que ya hablará un compañero sobre talleres, educación en los colegios, en los institutos, con las redes, escribiendo, formándonos, que es muy importante también, porque esto no es una cuestión de intenciones, esto no es una cuestión de que yo diga, pues yo quiero ser un hombre igualitario y entonces yo ya lo soy, no, tendré que leer, hay muchas teorías, como he dicho antes, y hay que leerlas y hay que fundamentar también, porque claro, tenemos muchos enemigos.
El patriarcado se defiende como gato panza arriba contra todo este movimiento feminista y no te digo nada contra los hombres, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en esta desigualdad los hombres formamos el grupo opresor y las mujeres el grupo oprimido. Si las mujeres han sido interpeladas por el feminismo desde su situación de opresión, eso ha sido con un modelo de intervención concreta que no puede ser el mismo para los hombres, porque no somos los mismos, nosotros somos los opresores, por lo tanto los modelos de intervención tienen que ser distintos. Y tenemos que poner en pie todo eso, tenemos que encontrar maneras de apelar a esos hombres y hacernos y convencerlos de que bueno, pues de que tenemos que estar todos ahí por el bien nuestro. Yo soy contrario a eso de que el hombre no tiene que estar en el centro. Yo personalmente sí soy más de ese paradigma de las ganancias de los hombres también, porque las estadísticas lo dicen en cuanto a accidentes, problemas cardiovasculares, desarrollo de enfermedades, cárceles, agresiones, es decir, el agresor sufre. Entonces, evidentemente, a mí me preocupa más quien sufre a manos del agresor, que sois las mujeres, pero eso no quiere decir que yo tenga que prescindir de todo ese sufrimiento de los hombres, ¿no? Y luego, además, el patriarcado no ataca solamente a las mujeres, ataca a otros hombres, ¿no? Yo, como hombre homosexual, te puedo contar y llevarme hasta mañana a esta misma hora contando sin parar sufrimiento, y además un tío como yo con 55 años cuando salí del armario con 19, es decir, hay ahí, tú llegas a ser hombre igualitario por vías distintas, podemos llegar al mismo espacio, ¿no? Tú puedes llegar porque has vivido una situación de opresión, o tú puedes llegar por tu mujer, por tu hija, por tu prima de la mano de ella, ¿no? O por las dos cosas a la vez, o por activismo social y conciencia social, bueno, en fin, por distintas vías, ¿no? Pero es importante que lleguemos, es importante que descubramos la fórmula para sumarnos a ese rol del activismo y de la educación, que es nuestro papel, bueno, pues en pro del feminismo, ¿no? Luego está el discurso académico, que es otro trabajo, y los dos tienen que ir en línea, ¿no? Tanto el académico más de codo, de pensar y tal, como el activista más de hacer, ¿no? Nos queda, ya digo, un mundo por hacer, somos muy pocos, necesitamos a gente joven, por favor, chavales jóvenes, universitarios, que pensáis además en que la igualdad es importante, acudir al activismo social. Yo no digo que acudáis a nosotros como grupo de hombres, la red de hombres de igualdad de Granada, me da igual si es la de Granada, si es la de Sevilla, si es Acción Alternativa o si es la Fundación X, pero hacer cosas, por favor. Resistencia las encuentras por todos sitios, es decir, resistencia, porque esta es otra cosa que también a mí me parece muy interesante, ¿no? Y es la interpelación a los hombres y a las mujeres, porque la masculinidad no es una cosa solamente de hombres. ¿Por qué? Pues porque el género no es una construcción, el género es una construcción colectiva, de hombres y de mujeres, de la sociedad en su conjunto. Entonces yo tengo que estar preocupado por los modelos de feminidad que existen, del mismo modo que tú como mujer tienes que estar preocupado por los modelos de masculinidad que existen. ¿Por qué? Porque son modelos que conviven y tenemos que preocuparnos por esa convivencia, ¿no? Y que sea igualitaria, y que sea equitativa, y que contemple la interseccionalidad, las realidades distintas o las categorías sociales distintas de distinta gente, en fin, que sea inclusiva, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, los hombres y los grupos de hombres no solamente hacemos actividades dirigidas a hombres, sino actividades mixtas, pero es porque es nuestra obligación, ¿no? Y encantadísimo además de tener las voces vuestras de mujeres en nuestros grupos y en nuestras reuniones, etcétera, para aprender de vosotras, porque es lo que llevamos haciendo desde que empezamos, ¿no? Entonces, dificultades, pues desde mujeres que piensan que el papel nuestro tiene que ser uno y no otro, y además
socialmente tendemos mucho a la polarización, es blanco, negro, cielo, tierra, malo, bueno, ¿no? Y pensamos que la gente que estamos en el activismo social, en los feminismos, nos salimos de ahí, nos equivocamos, tanto como si nos equivocamos cuando pensamos que nosotros no hemos mamado machismos, pero nosotros y vosotras. Es decir, es que aquí, en una sociedad patriarcal y machista, que nos ha construido a todos y a todas, todos y todas, tenemos que deconstruirnos, tenemos que hacer esos ejercicios de deconstrucción, ¿no? Entonces, claro, bueno, esas dificultades están ahí, no, tú esto no lo tienes que hacer, tienes que hacer lo otro, bueno, y ahora yo, oh Dios mío, ¿qué hago? Bueno, pues para eso charlamos, nosotros no estamos siempre de acuerdo entre nosotros, pero bueno, es que vivir en desacuerdo es necesario para la convivencia. Lo que yo no puedo es ir sentando cátedra por donde quiera que vaya, en pro del feminismo o adueñándome del feminismo o de cualquier otro movimiento, ¿no? Porque esos movimientos son colectivos y por lo tanto son tanto de mujeres como de hombres. Lo que es importante es que los hombres, insisto, cada vez tomemos un papel más importante en todo esto. Claro, las dificultades con los hombres son mayores que con las mujeres. ¿Por qué? Porque las resistencias están más en los hombres que en las mujeres. La intervención que hacemos con los adolescentes no puede ser la misma que hacemos con los niños, ni puede ser la misma que hacemos con los jóvenes, ni puede ser la misma que hacemos o sea, la edad es muy importante en el análisis de cómo intervenimos. Y tenemos que intervenir de manera segregada, con hombres solamente, y de manera mixta, en los colegios, en la educación, por ejemplo. Ahí nos encontramos muchísimas barreras, muchísimos problemas, pero los problemas nos los encontramos con nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestros hijos. El otro día hablaba con un amigo mío, súper feminista, de siempre, además académico, que ha hecho el GEMA y tal y cual, y los problemas que está teniendo con su hijo de 12 años, porque claro, el hijo va por otra línea. ¿Por qué? Porque el hijo no es socializado solamente en esa socialización primaria familiar, sino que también está siendo socializado por sus amigos y además está en la edad 12, 13 años donde está buscando una identidad propia, ¿no? Entonces, y él está viendo con dolor cómo el discurso de su hijo va por unos derroteros que no molan, ¿no? En cuanto a la igualdad. Bueno, pues ahí encontramos resistencias, ¿no? Entonces, insisto, esto a veces además claro, cuanto más íntima es la relación, como padre, hijo, hermano y hermano, más dolorosa es también los desencuentros, porque duele mucho que tu hermano o que te diga que en realidad el sufrimiento, la violencia de las mujeres, el asesinato, que también se asesinan a hombres. ¿Sabes? Esas cosas a día de hoy, con todo lo que hay ya, oír eso a mí no es que me chirríe, es que me duele, porque a mí no me duele si lo dice Abascal, porque yo no tengo nada que ver con Abascal, ¿sabes? Pero si lo dice mi hermano, pues sí que me duele, ¿no? Entonces, y además, me duele por la historia de mi madre, me duele por la historia de mi hermana, me duele por la historia de tantas amigas, me duele por miles de historias que por lo visto mi hermano está más ciego que yo y no las ve, ¿no? Lo estoy hablando de un caso hipotético, estoy hablando de hermano no porque sea mi hermano, sino porque puede ser alguien cercano a mí, ¿vale? No vaya a ser que mi hermano se crea, va a decir capullo, va a pensar que... Entonces, bueno, esas dificultades están ahí y ya está, lo que tenemos que hacer, las dificultades van a estar siempre y los conflictos son inherentes a la humanidad. Lo que tenemos que hacer es situarnos ahí, gestionarlo y procurar además separar. Yo por lo menos esa es una tarea que hago, ¿no? Y además es una tarea que está dentro del tema de las masculinidades. Claro, el trabajo emocional, de gestión emocional, que no existe en el sistema educativo, desde la primaria, tiene que empezar a existir, porque nosotros vivimos a partir de nuestras emociones. Nuestras ideas están muy bien, pero nuestras emociones es lo que nos hace vivir. Entonces, si nosotros los hombres estamos tan limitados en esos corsés emocionales tan potentes, pues nosotros nos estamos privando de vida, sencillamente. Y ahora, para cambiar eso, hace falta gestionarlo, porque es muy fácil dejarte llevar también por todas las dificultades que te vayas a encontrar, ¿no? Y son muchas, por lo tanto nos tenemos que preparar a ellas.
A nosotros nos gusta hablar de masculinidad disidente en vez de nuevas masculinidades, porque algo nuevo no siempre tiene por qué ser mejor. Hace poco leí un artículo muy interesante que hablaba de eso, que hablaba de los procesos de adaptación de los hombres, es decir, hombres machistas con comportamientos machistas que, por el contexto en el que vivimos en la actualidad, pues se abren un poco más, lavan los platos, o al final son nuevas masculinidades, o cocinan, o cualquier cosa, pero no por ello son mucho mejores que la anterior, es simplemente una adaptación. ¿Qué es una masculinidad disidente? Pues una masculinidad que rompa con todo ese modelo machista, no que se haya adaptado. No es solo llorar en público, sino revisarte tus propios machismos, no repetirlos, cómo te relacionas con tu pareja, cómo vives tu sexualidad. Es decir, el campo es muchísimo más amplio. Entonces, ahí es donde nosotros establecemos, por así decirlo, una diferencia entre nueva masculinidad y masculinidad disidente. Yo cuando llegué a la red, ¿no?, me sorprendió mucho porque no recuerdo qué compañero me dijo, esto es un espacio seguro para hombres. Y a mí esto me sorprendió muchísimo porque espacio seguro, yo nunca había escuchado nunca a un hombre hablar de espacio seguro, porque parece que todos los espacios son seguros para los hombres, es decir, espacio seguro siempre lo he escuchado en boca de las mujeres. Pero luego ya, relacionarme con mis compañeros fue cuando comprendí realmente lo que era un espacio seguro para hombres. ¿Por qué lo era? Porque cuando estamos todos allí, nos reunimos, hablamos, charlamos, nos quitamos la máscara de masculinidad que llevamos, esa máscara tan pesada que hemos llevado durante toda nuestra vida, y podemos hablar de temas que en otros espacios nunca podríamos hablar, y podemos hablar de cómo vivimos nuestra sexualidad, nuestras emociones, nuestros sentimientos, problemas que hemos tenido, conflictos internos, nuestras contradicciones, y eso realmente es muy complicado encontrarlo en un grupo de tíos al uso. Entonces me pareció súper interesante esto del espacio seguro, y es fácil sentirse integrado porque te quita esa máscara y poco a poco ya la vas dejando de cara a la sociedad, y es también muy importante. Y otra de las partes que más me gusta del trabajo que hacemos como grupo es la parte de la introspección, porque normalmente yo lo que veo es mucha gente, ¿no?, muchos chavales jóvenes y todo, que salen el 8 de marzo, el 25 de noviembre con su cartel random de el silencio nos hace cómplices, o que luego hay una discusión y están en favor de la igualdad y se creen los feministas del año. Pero veo ahí siempre muchas veces que falta esa parte de introspección, es decir, ¿cuáles son tus problemas internos? ¿Cuáles son tus contradicciones? ¿Qué estás haciendo en el día a día? Y eso, mucha gente estuvo de cara al exterior, de cara al público, y haber leído la novela de Judith Butler o de cualquier otra feminista, pues lo plantean como si fueran esos feministas del año, pero creo que el resto del año no están haciendo nada. Entonces, cuando nosotros hacemos procesos de introspección, yo creo que son, por lo menos para mí, es de la parte más constructiva de todas, porque son dolorosos. Tienes que ver cuáles son tus problemas, admitir que tienes machismo, y al aceptarlo es cuando empieza a cambiarlo. Y no echas toda la culpa al sistema capitalista, al sistema heteropatriarcal o lo que sea. Ver tus propias contradicciones es importantísimo y muy doloroso. Y yo ahí es cuando, a raíz de la propia introspección que yo he llevado, es cuando empezó a cambiar realmente. Defender la igualdad en un debate y mencionar 4 datos interesantes es muy fácil. Es muy fácil, te lo aprendes de memoria y se acabó. Pero una vez que yo asumí mis propias contradicciones, es cuando he empezado a ese proceso de deconstrucción. Conmigo, con la gente con la que me relaciono de forma diferente, incluso con otros hombres, les puedo entender, puedo interpelarles en ese sentido, sus procesos, comprenderlos, hablar con ellos, producir otros cambios a nivel social. Entonces creo que esa parte es importantísima. Sí, lo he vivido bastante, pero no como un proceso en el que te digan, tú antes no eras así. Hay varias palabras claves que siempre me dicen. Estás mariconado, esto lo haces para follar, o para estar con una tía, o te has lavado el cerebro, las feministas, y te has tragado la mierda que te contaban, o algo así. Pero eso es básicamente, o sea, no te recriminan en sí, o por lo menos... Fuerte, ¿no? Me lo han dicho bastantes veces. Que en sí no me han reclamado nunca de decir, tío, tú antes no eras así, antes molabas más, sino que es mucho más simple, es un, tío, estaba mariconado. Yo, como soy maricón, no me dirán esas cosas, vamos, supongo, porque me parece un poco fuerte. Y eso luego, pues bueno, siempre cuando haces esas cosillas,
viene la risa, ¿qué le vas a decir también a esta persona? Intenta explicarle tu cambio, pero no... Está claro que estamos en momentos diferentes de nuestras vidas y hemos vivido procesos diferentes que nos han llevado a puntos distintos. Pero... ¿Sabes qué pasa también? Que cuando vives como procesos de deconstrucción, pasas también por distintas fases. Por lo menos en mi caso, yo lo he vivido así, ¿no? Entonces, yo he vivido como una especie de enfado que me hacía expresarlo todo en clave de enfado. Y luego me daba cuenta de que el enfado no me ayudaba a convencer a nadie. Entonces pasa a otra fase, ¿no? En donde quizás es más discursiva, pero quieres meter la cuña de la igualdad, estás como buscando continuamente dónde meterla, ¿no? Y te das cuenta de que te vuelve un poquitín pesado. Y ahora todo el mundo te dice que eres un tío, no me vaya a dar la brasa ahora con el feminismo, que estamos tomando unas cañas, que no sé qué, ¿vale? Que no. Entonces, digamos que eso también son problemas, el mismo proceso de deconstrucción tuyo y de activismo te va produciendo ajustes que te van, digamos, afinando más el cómo convencer a los demás. Y para eso también hay que tener los oídos y escuchar a los demás, porque eso es lo que nos interesa. El otro día escribía algo y me decían, es que en realidad lo que has escrito va a un público muy reducido, tienes que escribir de otra manera, tienes que explicar más, porque si quieres llegar a más gente, bueno, es tan sencillo como eso, ¿no? En educación tú partes de un diagnóstico en base a lo que tienes delante, ¿no? Bueno, pues entonces también hay que pensar de cara al avance, de cara a todo ese trabajo que tenemos que hacer, hay que pensar en esos procesos de deconstrucción de los que habla Aurelio y cómo a nosotros nos ayuda, a la vez que nos desorienta, a la vez que nos duele, a la vez que tal, pero que se van produciendo ajustes en la medida en que vas haciendo, ¿sabes? Por ejemplo, hablaba José de cuando va al instituto y están todos los chavales con la garra ya sacar. Pero claro, es que también depende mucho de cómo enfoques el tema, porque si empezamos nosotros hablando con unos hombres de existen víctimas y victimarios, el problema es que los hombres con los que hablas no se sienten privilegiados. Es decir, claro, tú le hablas a un hombre que vive en un pueblo, que está desempleado, que se ha divorciado y no se ha quedado con la casa, ese hombre no se siente privilegiado, es imposible que llegue a él con el discurso feminista, y además con el discurso feminista intelectual, porque está muy intelectualizado. Claro, claro. Si tú a este señor le hablas, si tú a este señor le hablas del sistema cis heteropatriarcal, la diferencia entre género y sexo, no, eso está perdido. Entonces tienes que buscar otras formas de hablar, a veces incluso desde el humor, desde ir introduciendo ideas, ir dando datos, explicando tu proceso, no desde incluso... Una cosa que veo muy común es estos hombres que son más papistas que el Papa. Este hombre que llega ahí y que se fustiga por ser hombre e intenta explicarle a sus compañeros lo terribles que somos los hombres, así no va a ninguna parte. Y ya no solo los hombres, sino incluso las propias mujeres, de talleres que yo he visto que se le dan a niños, es imposible que conectes con los chavales jóvenes si vas con un discurso víctimas-victimario y ahí tan a saco, es imposible. Para empezar, si vas a hacer un taller a un grupo de FP de mecánica, absolutamente masculinizado, y tú vas a hacer un taller sobre igualdad, que sepas que de entrada ya están cerrados. Ya ellos están preparados para liarla. Entonces, claro, tú no te puedes asustar por eso, sino que tú tienes que encontrar la forma de darle la vuelta a eso. Y desde luego no les vas a enseñar el todo, pero si tú eres capaz de darle la vuelta de alguna manera y sembrar 4 semillitas, date por contento, date por feliz. Bueno, estrategia de pedagogía con preguntas, con respuestas, escuchándolo respirar. Yo siempre digo que en educación hay que tomar pulso, ¿no? Y el pulso está en lo que dicen. Yo, que soy bastante ciego, escucho mucho la respiración y escucho la incomodidad, ¿sabes? Cuando se mueven demasiado en la silla, es que están incómodos. Y tú te vas a las zonas donde están incómodos y por donde están incómodos y empiezas a rascar por ahí, ¿no?
y salen cosas y tú siempre de lo que sale lo llevas a otros sitios, ¿no? Les ofreces paralelismos que ellos entiendan, haces lo que es pedagogía significativa, que tenga sentido para ellos, ¿no? Intentas de alguna manera darle la vuelta a lo que ellos están pensando y luego no te cabreas, ni te enfadas, ni te asustas. Sí, tú intentas establecer un ambiente horizontal, ¿no? No es lo mismo hacer FP en el grupo de grado superior de integración social, donde tú los tienes súper concienciados y ahí sí puedes tener un discurso más académico, más chapa, porque ellos te van a seguir las chapas, ellas también, porque además es un sector súper feminizado, ¿no? que hacerlo en uno de mecánica. Pero eso ya, entonces tenemos que tener como distintos métodos, distintas, plan A, plan B, plan C y lanzarte. Hay días que te sale horroroso porque pueden contigo y hay otros días que tú dices, estoy contento. Para empezar, ves de dónde parte esa persona, la empatía. Y empatizar con esa persona, entender su situación, entender sus procesos, los procesos que ha llevado, y ya a partir de ahí dialogar. Y dialogar, por ejemplo, en base a preguntas, no a atacar. Porque si tú vas desde el principio en que tú estás aquí y la otra persona aquí, no va a llegar a ninguna parte, porque él también se cree aquí y que tú estás abajo. Entonces, yo siempre empatizo, lanzo preguntas, reflexionamos juntos, qué datos, por ejemplo, qué afirmaciones lanza, yo les pongo datos, debatimos sobre cosas, qué nos une, qué procesos hemos vivido, pero siempre intentando, además, yo siempre lo que intento abordarlo es desde un poco de forma distendida, un poco con risa, nunca está de más una broma, porque una vez que lo haces serio, ya se vuelve entre los hombres muy típico una competición y claro, a 10 de la noche un sábado de cerveza no es el momento para hablar de nuestras emociones internas, entonces tienes que saber redirigir la situación, es bastante complicado, pero claro, sí, perdón, José, una cosilla, luego una cosa también que, por ejemplo, por lo que yo a veces llego a la gente, pero que hay gente a la que no le sienta bien, es porque lo abordo todo mucho desde el humor y desde intentar llevarme bien con esa persona. Y claro, hay personas que es como, ¿cómo puedes soportar que te digan eso? Y es como, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Nos liamos aquí a palos? ¿Me levanto de la mesa, me voy y no le hablo a esta persona? No, simplemente, pues, eso, te diviertes, hablas, reflexionáis los dos juntos y creo que muchas veces es mucho más fácil llegar a un punto común a través de ese camino que de cualquier otro. Sí, y luego si no llegas a un punto común, pues ya está, habéis echado el rato, habéis hablado y tampoco pasa nada, ¿sabes? Pero que la cuestión sea amigable desde el principio y hasta el final y que fracasen un poco los intentos de boicot, eso es importante porque los va a haber, ¿no? Sobre todo en sectores masculinizados. Y otra cosa que es muy importante, o a mí me lo parece al menos, a colación de lo que estamos hablando ahora, es la intervención no con el alumnado, sino con los claustros. Porque tela marinera. Entonces ahí tela marinera. Claro, si nosotros pensamos que vamos a darle un vuelco a la educación a partir de 4 talleres que hagamos al año, eso es como la intervención modelo efemérides, ¿no? Eso y la nada es lo mismo. A no ser que haya un claustro que se cree realmente desde los planes de igualdad a los planes de convivencia, con un equipo directivo que realmente cree en que hay toda una transversalidad que hay que llevar a cabo desde el día 1 del curso X hasta el día último de ese curso, no estamos haciendo nada, lo que estamos es poniendo parches. Entonces, hay que hacer también este trabajo de convencer a los profesores y los maestros y los directivos de que este trabajo tiene sentido, nos lo comanda la legislación vigente, estamos obligados a ello y hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, ¿sabes? Entonces, en los claustros te encuentras, yo soy profe, y en los claustros a veces te encuentras esas resistencias de las cuales yo te hablaba antes, pero más ciegos que yo, es decir, negando la mayor, ¿sabes? Cuando en realidad lo estamos viendo en el día a día, en los centros educativos, maricón, 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 la agresividad, los partes de chicos, es decir, todo eso
que tenemos en los centros educativos, que no es ni más ni menos una reproducción social de lo que tenemos fuera, ¿quién no lo ve siendo educador? Entonces, ahí hay que hacer un trabajo importante también. Claro, es que yo creo que tampoco existe es que no hay un discurso elaborado para los hombres, en el feminismo, en la igualdad, no hay un discurso, o sea, yo lo que veo es que cogemos el discurso de qué hacen las mujeres y lo aplicamos a los hombres. Entonces, por eso, luego la gente no simpatiza, bueno, los hombres no simpatizan y muestran tanta resistencia. Por lo que había dicho antes también, si todo un hombre le habla de tienes privilegios, es como, bueno, pues enuméramelos, digo, porque no lo entiendo, ¿qué culpa tengo yo de ganar tanto? Es decir, no hay un discurso que a nosotros nos llegue, que haya sido elaborado por nosotros y que nos incentive al cambio. Entonces, yo ahí, por ejemplo, sí veo que las políticas públicas son muy importantes, o sea, tampoco hay políticas públicas que ayuden a construir nuevas masculinidades. Entonces, si desde pequeño en el colegio no te han inculcado nada y lo que te han inculcado es el discurso de una mujer que se sitúa en el papel de víctima, tú vas a tener resistencia seguro, porque yo no he matado a nadie, yo no he violado a nadie. Es necesario construir un discurso diferente desde los hombres para los hombres. Y las políticas públicas pasan en educación porque de las delegaciones de educación, los equipos de inspección, no solamente inspeccionen las programaciones, sino que inspeccionen toda la transversalidad, inspeccionen los planes de igualdad que son obligatorios. Y que un inspector pase por un centro educativo y diga, a ver, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Poner el lazo verde el día tal o qué más? Y oye, aquí hay que ponerse las pilas en este centro porque no se está haciendo lo suficiente. Centros concertados o públicos, todos están obligados en el momento en que reciben dinero público. Entonces, ahí tela marinera. Claro, pero es más interesante invertir en matemáticas y en lengua castellana que en nuestros sentimientos y nuestro crecimiento como personas, no como parte de un proceso productivo. Ni se aprende como lo máquina. mismo estando enfadado, ni estás igual de receptivo si estás cabreado con la vida que si estás relajado. Entonces, el tema emocional, pues, es que es fundamental. Es que es fundamental.